A ver, situémonos a finales de 2025. El mundo entero está pendiente de un anuncio, un plan de paz exhaustivo para Gaza. Llevamos ya 2 años de un conflicto terrible y de repente aparece sobre la mesa un documento de 20 puntos que promete ser la solución definitiva. Pero, ¿qué proponía de verdad este plan? Y sobre todo, ¿qué pasó cuando se topó de bruces con la realidad? Vamos a verlo en detalle. Y todo arrancó así, con un anuncio de alto impacto desde la Casa Blanca. El presidente Trump, al lado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, presenta un plan que, según sus propias palabras, iba a poner fin a la guerra de una vez por todas. Este momento, claro, le dio un peso y una oficialidad enormes a esta nueva hoja de ruta. Desde el minuto 1, la pregunta estaba en el aire. ¿Estábamos ante un verdadero plan de paz o era otra cosa? Las promesas, desde luego, sonaban muy ambiciosas, pero cuando se empieza a rascar en los detalles aparece una estructura mucho más compleja y, la verdad, bastante controvertida. Sobre el papel, el objetivo era impecable. ¿Quién no querría una paz fuerte, duradera y eterna? La idea era, por fin, acallar las armas y llevar estabilidad a una zona que, como decían los propios documentos, ya había sufrido más que suficiente. Pero ojo, porque aquí aparece la primera gran grieta del plan. Mientras que Israel dice que sí, que acepta los términos, Hamás acepta el intercambio de rehenes y ceder el gobierno, pero se calla sobre el tema más delicado de todos, su propio desarme. Y este silencio se va a convertir, como veremos, en el principal obstáculo del acuerdo. Venga, vamos a meternos en faena. Para entender de qué va todo esto, hay que desgranar sus partes. ¿Qué proponían exactamente estos 20 puntos? Pues básicamente el plan se sostenía sobre 3 grandes pilares: seguridad, gobierno y reconstrucción. La seguridad era, sin duda, la piedra angular. El plan hablaba de una Gaza desradicalizada, libre de terrorismo e incluso ofrecía amnistía a los miembros de Hamás que entregaran las armas. Pero aquí viene el detalle clave. Aunque las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza, se reservaban el derecho a mantener una presencia en el perímetro de seguridad hasta que, según su propio criterio, la amenaza hubiese desaparecido. Por otro lado estaba la parte de las promesas. El plan garantizaba que la ayuda humanitaria se reanudaría de inmediato, que se reconstruirían las infraestructuras y que se crearía un gobierno temporal. Este gobierno estaría formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales. La idea era clara: reconstruir Gaza para su gente. Y llegamos a la pieza probablemente más polémica de todas: la creación de una Junta de Paz. ¿Qué era esto? Pues un nuevo organismo internacional, presidido por el mismísimo Donald Trump, y con figuras como Tony Blair, que tendrían la última palabra sobre cómo se gobernaba Gaza y, sobre todo, cómo se gastaba el dinero. Esta propuesta, como es de imaginar, levantó muchísimas ampollas. Bueno, ya hemos visto la teoría, lo que ponía en el papel. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué pasó cuando todo esto se intentó llevar a la práctica? Porque una cosa es firmar un papel y otra muy diferente es que funcione sobre el terreno. Y los primeros días fueron una auténtica montaña rusa, de esperanza y de violencia. La implementación, de hecho, empezó sorprendentemente bien. El 13 de octubre, Hamás libera 20 rehenes, Israel libera a cientos de prisioneros palestinos. Por un momento, por un instante, pareció que había esperanza. Pero esa esperanza duró exactamente 24 horas. Al día siguiente volvió la violencia y para el 19 de octubre, con nuevos bombardeos en Rafa, el alto el fuego ya estaba hecho pedazos. Y si hay un ejemplo claro de esa brecha entre la promesa y la realidad, es el de la ayuda humanitaria. El plan garantizaba la entrada de hasta 600 camiones al día, algo absolutamente vital para una población que estaba al borde de la hambruna. Pero en la práctica, Israel cortó esa cifra a la mitad, a 300, y la justificación fue que jamás no había devuelto todos los restos de los rehenes. Como era de esperar, la reacción al plan fue de todo menos unánime. El mundo se dividió. Para algunos era un paso pragmático, la única salida posible. Para otros era una receta para la sumisión. Vamos a ver un poco las diferentes posturas. Desde la parte israelí, políticos como Benny Gantz aplaudieron el plan. Lo veían como una herramienta para conseguir 2 objetivos que para ellos eran fundamentales. Primero, liberar a los rehenes y segundo, garantizar la seguridad de Israel a largo plazo, manteniendo lo que llamaban su libertad operativa, o sea, el derecho a intervenir militarmente si sentían que había una amenaza. Luego estaban los que ponían todo el foco en Hamás. Voces como la de Joe Truman decían que al negarse a hablar del desarme, Hamás estaba en la práctica rechazando el acuerdo por completo. Según esta visión, la organización priorizó su propia supervivencia como grupo armado por encima del bienestar de los palestinos y con ello perdió la oportunidad de parar la guerra. Pero claro, había una lectura completamente opuesta, mucho más crítica. Jaime Gómez Alcaraz, por ejemplo, lo describió no como un plan de paz, sino como un marco para consolidar un estado de subordinación permanente.
Su argumento era que, al no ofrecer una soberanía real y dejar el control de la seguridad en manos de Israel, el plan no resolvía el conflicto, simplemente lo gestionaba. Y las críticas no solo iban a la falta de soberanía, también se apuntaba a los intereses que podía haber detrás. Belén Fernández, en Al Jazeera, señaló directamente a la Junta de Paz, sugiriendo que tener ahí a figuras como Tony Blair, muy conocido por sus negocios después de dejar la política, podía convertir un supuesto esfuerzo de paz en un negocio para ciertas élites. Mientras tanto, los grandes organismos internacionales se movían con pies de plomo. El relator especial de la ONU fue muy claro. Dijo que partes del plan chocaban de frente con el derecho internacional y con sentencias de la Corte Internacional de Justicia. La Unión Europea, por su parte, intentaba buscar un hueco en esa nueva autoridad de transición para Gaza. Al final, si juntamos todas las piezas, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué tipo de paz se estaba intentando construir aquí? ¿Y a qué precio? Todo el debate gira en torno a esa tensión que parece irresoluble entre la seguridad y la soberanía. El dilema se puede resumir así, de forma muy directa. Por un lado, tenemos un plan que muchos celebraron porque conseguía liberar rehenes y ponía la seguridad de Israel por delante. Por otro lado, tenemos un plan muy criticado porque supuestamente lo hacía a costa de sacrificar la soberanía palestina, consolidar la ocupación y beneficiar a intereses extranjeros. Son dos visiones totalmente opuestas del mismo documento. Y esto nos deja con la gran duda, la que sigue flotando en el aire. ¿Puede una paz que se basa en la tutela internacional, en que otros decidan desde fuera, y en que la seguridad esté controlada por una de las partes, ser de verdad una paz justa y duradera? O dicho de otro modo, ¿un modelo así no impide, por su propia naturaleza, la auténtica autodeterminación de un pueblo? La respuesta, como el propio conflicto, sigue abierta.